nos sentemos a lo que es la responsabilidad de él en términos de lucha contra el hambre y busquemos cómo articular lo que Bogotá está haciendo, lo que va a hacer, con lo que quiere hacer la nación. Claro, y habla usted, alcalde, de las comunidades, de llegarle a la gente donde sí lo necesita. ¿Bajo qué criterios lo haría usted? Esos son criterios, digamos, que están identificados en los estudios que ha hecho Integración Social, básicamente. Obviamente hay elementos que tienen que ver con el CISBEN, hay otros elementos por los estudios que se han hecho en integración que identifican las poblaciones. Miren, Bogotá tiene un reto complejo. En Bogotá está llegando más o menos en este momento entre 8.000 y 10.000 víctimas al mes, para que ustedes se hagan una idea. Eso es lo que está llegando a Bogotá hoy. Y si no logramos integrar esa población de manera adecuada, que reciba la atención, digamos, en salud, en alimentación que se requiere. Bogotá tiene una problemática de habitante de calle. El último censo que se hizo en Bogotá lo hizo la administración de Enrique Peñalosa y estamos haciendo el nuevo censo, pero el último es del 2017 más o menos, 18. Tenían 9.000 habitantes de calle. Hoy yo creo que estamos muy por encima de 13.000, 14.000 habitantes de calle. Esa es otra población. Un énfasis para nosotros son los niños. Muchas veces los niños donde acceden a una alimentación adecuada es en el colegio. Es donde realmente acceden, no en sus casas. Entonces, por eso estamos haciendo énfasis también en fortalecer el PAE y llegar con comidas calientes a más de 55% de las raciones que se reparten al día en Bogotá en el PAE. Entonces, esa va a ser un poco algunos de los criterios de focalización para llegar a la población que realmente se requiere. Alcalde, quiero cambiarle de tema para preguntarle, su asistencia está confirmada esta mañana a una reunión extraordinaria que hay en la Corte Suprema para hablar del plan aparentemente para atentar contra los magistrados, contra la Corte. Sí, es más, tengo que salir ya para allá, estoy aquí en la alcaldía, tengo que salir ya para allá, porque a las 7 estamos citados para hablar de lo que se encontró y sobre todo de las medidas que estamos tomando y que ya tomamos desde la semana pasada para reducir los riesgos de un posible atentado. Ok. Alcalde, antes de que se vaya, ¿cómo salió el experimento del pico y placa del sábado, del plan de salida de Bogotá? Pues le confieso, Néstor, como era voluntario, pocos se sumaron a él. Nosotros tenemos que hacer más pedagogía en ver cómo nos organizamos, porque mucha gente se nos quejó del tráfico de salida y precisamente fue porque mucha gente no quiso sumarse a esta apuesta pedagógica. Entonces vamos a seguir insistiendo en cómo podemos buscar fórmulas como esta, tal vez con más pedagogía, que nos permita eventualmente reducir el tiempo de salida en Bogotá, así como funcionó muy bien en la entrada. Pero usted va a insistir en que sea voluntario. Es que como usted lo sabe mejor que yo, eso, lo que es voluntario, eso termina siendo un saludo a la bandera, eso no sirve para nada. Si no es obligatorio, una medida no funciona. Depende, vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros logramos reducir, por ejemplo, el consumo de agua de 18, pues estaba por encima de 18, ahorita el promedio es 16,6. Entonces, hemos logrado reducir sin medidas adicionales a la restricción. Entonces yo sí creo que es posible. Tal vez fallamos en no hacer más pedagogía y ahí sí un mea culpa y me voy a poner en la tarea de poder dialogar con los diferentes actores, hacer más pedagogía, a ver si en los 3 que nos quedan este año, que nos quedan 3 puentes festivos, podemos mejorar esa tendencia. Vale, alcalde, lo dejo que salga a su reunión. Muy amable, señor alcalde. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana, 3 minutos. Felipe, había una época en que los gobiernos y las autoridades, sin importar la ideología, liberales o conservadores o de izquierda o de derecha, lo que sea, trabajaban, y de eso habla la Constitución, en una relación armónica de poderes. Eso, desafortunadamente, como usted lo ve con el tema de comedores comunitarios, con el tema de programas contra el hambre en Bogotá o Medellín, eso ya no es así. Me temo que esta posición del alcalde Galán afecte a otros proyectos como el metro, ¿no? Sí, Felipe, estas peleas terminan siendo por una cosa y cada vez se empeoran desafortunadamente. Así que no me extrañaría que esta pelea venga con cola. Señor Aurelio. Sí, yo no entiendo muy bien realmente qué es lo que está proyectando el alcalde Petro en comedores comunitarios. El presidente Petro. El presidente Petro, porque cuando era alcalde, y perdóneme el lapsus, cerró 170 comedores comunitarios. Quizá decía o argumentaba que algunos estaban bañados de corrupción, que estaban impregnados de politiquería, etcétera. Pero la verdad es que Petro hizo un cambio en la lucha contra el hambre, de cerrar comedores comunitarios y pasar a un muy discutible programa de bonos, donde a la gente le daban ese documento y allá iba, creo que a Cafán, a recibir
un mercadito, digamos, bastante modesto. Con subsidio. Eso producía más réditos políticos, Aurelio. ¿Usted sabe por qué? Pero de todas maneras los comedores se habían convertido, Néstor, también en un germen de organización comunitaria muy interesante, a través del cual se podían adelantar muchísimos más programas sociales. Luego uno no entiende cómo hoy se va a revivir el modelo que él mismo echó para atrás en la alcaldía. En el año 2013 ya había cerrado esa propuesta del DPS... Y yo no entiendo muy bien de qué se trata, Aurelio, si va a repetir lo que él mismo echó para atrás. Recuerde quién está al frente del DPS, Departamento de Prosperidad Social. Se llama Gustavo Bolívar. Ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Era candidato a la alcaldía de Bogotá. Y yo la verdad creo que esa propuesta del DPS es aceptable y funciona en municipios donde no hay infraestructura. Es que Bogotá, como lo describía el alcalde, tiene una infraestructura de servicios sociales muy, muy potente, y eso es gracias no a Galán ni a Claudia, eso es gracias a todos los últimos alcaldes de Bogotá, que arrancó con Lucho Garzón, con una política decidida de lucha contra el hambre, esa era su bandera, y desde ahí de verdad Bogotá tiene cada vez más una infraestructura robusta donde se pueden prestar servicios más pertinentes que en una infraestructura efímera, un contenedor o lo que vaya por el DPS, que funciona muy bien, no quiero desecharlo, para municipios intermedios o de tercera o de cuarta, quinta categoría. Pero mire, Néstor, yo lo que veo aquí es una equivocación más del presidente. Permítame decir una cosa. Pero yo les digo una cosa. El tema de la lucha contra el hambre, para ser sincero, María Consuelo, no se lo inventó Gustavo Petro. Bogotá hace más de 20 años tiene programas de lucha contra el hambre. De hecho, lo degradó. Bogotá sin indiferencia era la bandera de Lucho Garzón. Cuando fue alcalde, como lo señalaba Aurelio, entre otras cosas porque esas infraestructuras prefabricadas lo que terminan siendo son unos elefanticos, porque ni siquiera son elefantes, unos elefanticos blancos sin conexión a servicios públicos, sin ningún tipo de sostenibilidad. A mí me tocó, cuando llegué a la Secretaría de Integración Social, recibir cerca de 14 de estas infraestructuras. O sea, esa idea no es nueva. Después de la alcaldía de Petro. Sí, señor, después de la alcaldía de Petro, porque como no cumplieron con los jardines infantiles que habían prometido, dejaron como unas cajas prefabricadas supuestamente para jardines infantiles. Además, con un concepto sumamente egoísta de la infraestructura social. La infraestructura social tiene que ser de calidad, tiene que ser durable, tiene que ser sostenible, tiene que ser emblemática, como el Centro El Camino, que se inauguró hace unos meses en la localidad de Engativá. Infraestructura que para las personas que no tienen recursos sientan que vale la pena tener una cédula colombiana en el bolsillo, que los respetan, que les dan dignidad, y no una caja donde terminan volviéndose como unos contenedores de basura absolutamente desconectados a los servicios públicos e insostenibles. Esos contenedores ya los conoció Bogotá y fueron un fracaso. Y adicionalmente, los comedores comunitarios tienen que entregar comida caliente, como lo señalaba el alcalde, varias veces al día. Algo así es olla comunitaria, ¿no? Algo así es lo que quiere Prosperidad Social, porque sería levantar unas estructuras más o menos... Son prefabricadas, son completamente inconexas a los servicios públicos, claro, son insostenibles y son de mala calidad. Bueno, este es el motivo de la diferencia con Bogotá y el gobierno nacional, señor Andrés. Claro. En el fondo aquí yo creo que hay una molestia que es tanto política como personal del presidente Petro. Personal en cuanto que recuerde que él es el gran redentor histórico de los pobres de Colombia. Si alguien va a ser quien le lleve alimento a la gente que está pasando hambre, tiene que ser él. Él no puede tolerar, no puede permitir de ninguna manera. Por eso decía que los programas de lucha contra el hambre no son invento de Petro. Claro. Pero mire también que hay una cosa política, y es que la izquierda reclama esa bandera como suya, y resulta que ahí al lado hay una capacidad ya construida, hay un plan ya bien elaborado de un gobierno que no está en la izquierda y que seguramente le va a salir mejor. Entonces eso también es muy duro para ellos, porque yo sí quisiera ver, Néstor, este cuento en el que se va a meter Prosperidad Social de tratar de competir con el distrito de Bogotá en eso. Yo quisiera ver cómo les va a salir, porque hasta ahora en lo que conocemos de este gobierno no son capaces de organizar una piñata, Néstor. Sí, lo sé muy bien. 7 de la mañana, 9 pero minutos. Es que
que en este país no hay una distribución de competencias entre los niveles de gobierno, cualquiera puede hacer lo que quiera, las entidades públicas no tienen unas funciones atribuidas por la Constitución y por la ley. Lo pregunto porque pareciera que no, y es muy sorprendente que en un país que lleva descentralizándose desde el año 80, digamos, sin mucho éxito, pero tratando, y después con una Constitución que le reconoce la autonomía a las entidades territoriales, una entidad nacional pueda estar decidiendo cómo se le reparte la comida a los niños en los colegios. Eso es realmente es una cosa que a mí me parece insólita. Héctor, yo estoy de acuerdo con usted, pero por eso le preguntaba yo al alcalde Galán sobre ese párrafo del presidente Petro diciendo, oiga esto, solicito a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacer los programas de alimentación contra el hambre, es decir, como si fuese una competencia, como si se nos hubiera olvidado que hay que trabajar y que hay efectivamente jurisdicciones y que hay competencias. Entonces aquí intentando obviamente ganar unos votos. Pero Néstor, imagínese usted, Néstor, esa duplicidad de atribuciones entre entidades públicas, lo único que hace es hacer ineficiente el cumplimiento de las tareas del Estado y más costosas, duplicidades, en fin, es una cosa que realmente yo sí creo que es de los temas de organización del Estado más urgentes de resolver. No puede ser posible que el gobierno nacional se esté atribuyendo competencias que son puramente locales, como repartir la comida a los niños en los colegios, más local que eso. Y a los habitantes de cada... Además, esa pelea, además hay que decirlo, Néstor, esa pelea no le está sirviendo al petrismo, no le sirve a la Colombia humana, y hace un año quedó demostrado que la gente quiere metro y que Bogotá no es solo sectores populares que pasan hambre, porque hay que decirlo con todas las letras. En Bogotá, como nos lo mencionó el alcalde, hay 300.000 personas, más de 30.000 personas que tienen insuficiencia alimentaria. Bogotá es mayoritariamente clase media y para ellos es que está esa infraestructura ya sólida que ha hecho las ciudades de Lucho Garzón en temas de lucha contra el hambre y política social. El presidente Petro aprovecha, Felipe, el tema de los comedores comunitarios para echar su vainazo de clase. Dice, para poner un PAS, el PAS es el nombre de los programas de alimentación, un PAS contra el hambre, se necesitan lotes de al menos 1.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que tiene una casa, dice el presidente, oiga esto, de condominio en el norte de Bogotá? Las alcaldías de Bogotá y Medellín. Alimenta como la de él en Chía, seguramente. Como la de él en Chía. Claro, como la de él en Chía, por eso sabe que se necesitan 1.000 metros. El presidente habla de los ricos como si no fuera, como si él no lo fuera, sí, exacto. Como si él no pasara vacaciones en Europa, como si él no vistiera lo que viste. Pero ese es el discurso populista de Petro y lo conocemos. No, que porque tengo piel café de leche, y yo no sé qué será un café de leche. A mí no me inviten a palacios, a grandes bacanales. Denme una cerveza en la esquina. Y ahí lo vemos con los reyes. Volteo a mirar a mis compañeros. Todos café con leche. Todos tenemos café, lo que llama el presidente Petro. No, él dice café en leche. Yo no sé, yo me imagino que se refiere a los morenitos, a los negritos, como todos. Hay alguien que no tenga sangre mestiza. El presidente Petro dice, como si este fuera un país de monos contra negros, ¿no? No, yo soy... tampoco. Yo soy negro. García Márquez diría que soy negro que 8. O sea que García Márquez hizo toda una... No, por eso el presidente Petro... No, y Zapata Olivella, cuando habló de los cafés con leche. Sí. El presidente Petro, como usted tiene piel color perico, para utilizar una palabra. Yo soy café con leche. No, perico. Yo soy negro con lo que dicen esto. Déjelo en café con leche. Por eso, pero no déjelo café con leche. Lo que pasa es que eso tiene otras excepciones. No. Hay confrontaciones de estas que inicia el presidente Petro que pues uno les puede reconocer que tiene algún fondo de política, de concepción de la sociedad, pero esta sí es una confrontación innecesaria, porque en el tema de hambre, pues ya lo explicó el alcalde, Bogotá tiene todo un proceso desarrollado, entonces pues es lógico que no quiera hacer una política que es para municipios pequeños. ¿Cómo se le va a imponer? Eso es fácil de asumir. Y en el tema de los venezolanos, pues el alcalde tiene una posición que se parece a la de millones de colombianos que quisiera una posición distinta del gobierno. Uno puede compartirla o no, pero es respetable. Entonces esto es una confrontación absolutamente boba, que le puede servir más inclusive al alcalde, que lo han criticado por tener una posición mesurada frente al gobierno nacional, y le piden que saque las baterías, que eso le da popularidad.
El alcalde ha sido sensato, sereno, no se ha puesto en eso, pero con estas peleas, pues ahí terminamos en lo mismo. Ojalá todos reconociéramos el derecho al otro a discrepar. 7 de la mañana, 15 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con alegría, con gozo, con fuerza, con ánimo. Iniciamos la mañana, siempre con la mejor actitud. Mañana grisecita hoy, frío en Bogotá desde muy temprano. Tema de hoy, padre. Oiga, yo quiero hablar de libros. ¿Qué está leyendo usted? Estoy leyendo de todo, me la paso leyendo de todo, padre. Cogí la costumbre. Dígame uno así de esos que lo tienen absorto, de esos que los tienen. Yo sé que usted lee historia, por ejemplo. ¿Sigue ahí? Estoy leyendo un libro de insultos de Shakespeare. Ah, bueno. La manera como Shakespeare hace casi 550 años insultaba, y se llama así, Insultos. Oiga, ¿sabe que quedé impresionado de leer un ensayo de León Tolstoy criticando a Shakespeare, diciendo que es lo más vulgar, lo menos culto, y que no es literatura? León Tolstoy, eso me dejó así como... Okay. Después de eso me sentí tranquilo, ¿sabes? Tema de hoy, padre. Voy a hablar del libro, la experiencia que tuve en la Feria del Libro de Panamá. Okay. Te voy a hablar de libros y de lo importante que es leer en poder construir una vida con sentido. Ya viene el padre Linero, 7 de la mañana, 16 minutos, y viene, no me he olvidado de usted, Juan Camilo Vargas con los deportes en Blue Radio. Hoy vamos a hablar, Juan Camilo, de Messi, que no estará frente a la selección Colombia, y de James. Toma fuerza la versión en Argentina de que va a llegar a River Plate. Ese sería su nuevo equipo. Oiga, ¿qué tal eso? Uno compra boletas. Usted compró boletas. Voy a ver cómo me bajo de ese bus. Voy a ver cómo me bajo de ese bus. Compró boletas para ver a Messi. Le sugiero que la regale. ¿Cuánto compró? No se puede. Le doy la mitad de lo que compró. No, pues es que si no viene Messi... usted iba a ir a Messi. Era el último partido de Messi en Colombia. Yo le pago la mitad porque yo voy a ver a la selección Colombia. 7:16 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Fue un fin de semana largo y lleno de peleas y de batallas políticas del presidente Petro ahora con los alcaldes de Medellín y de Bogotá. El alcalde Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán con este último por el apoyo a los venezolanos que siguen protestando para exigir que se reconozca el triunfo de Edmundo González, y con Federico Gutiérrez por el tema de ISA, del nuevo presidente de ISA, y ahora también por la venta de acciones de EPM en UNE. La pelea política con Fico Gutiérrez parece ser la más agria. Comenzó por la carta que mandó el gerente de EPM, John Maya, pidiendo a la Junta de Directiva de ISA explicaciones sobre cómo eligieron a Jorge Carrillo, que es ficha del exalcalde Daniel Quintero, para la presidencia de ISA. En EPM creen que ISA se saltó las recomendaciones de la firma Casa Talentos, creen que Carrillo no cumple los requisitos ni técnicos ni éticos y que fue escogido incluso por encima de las posiciones de la misma Junta Directiva de Ecopetrol, que es la dueña de ISA. Al fondo es una gran batalla ideológica. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. El presidente y el alcalde de Medellín también están de pelea porque el gobierno ahora se opone a la venta de las acciones de EPM en UNE, con el argumento de que es un plan de la derecha, del uribismo, para sacar al sector público de las telecomunicaciones y que se convierta en un monopolio de privados. La verdad es que el mundo de las comunicaciones desde hace rato
es dominado por los privados que tienen la caja y la inversión para la evolución en la calidad de las comunicaciones de la que todos disfrutamos. El presidente que habla y que se comunica por WhatsApp, todas esas inversiones multimillonarias en dólares las hacen privados. Al presidente parece olvidársele que Tigo además ya es dominado por un privado que es Millicom, que es quien hace la oferta $1.000 millones, también para comprar la participación del gobierno colombiano en Coltel, que es la socia de Telefónica en Movistar. Así que el presidente, si sigue en lo mismo, querría decir no va a venderle a Millicom, o eso es lo que parece sugerir al final esta pelea con el alcalde de Medellín. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 21 minutos. Como lo he dicho en varias ocasiones, el mayor regalo que recibí de niño fue aprender a leer y escribir. Esto me permitió descubrir otras voces y verdades, viajar a universos de fantasía, reconstruir recuerdos, conocer pueblos, personas y pensamientos tan distintos a los míos, un Caribe universal. Por eso siempre estoy leyendo libros y conversando sobre ellos. Esta es también la razón por la que me sentí tan feliz al ser invitado a la Feria Internacional del Libro en Panamá, un gran encuentro cultural y educativo con más de 400 actividades, más de 20 autores internacionales y la asistencia de aproximadamente 120,000 personas en toda la semana allí en el Centro de Convenciones de Atlanta. Disfruté mucho al encontrarme con más de 400 personas que asistieron a mi presentación, recibir su cariño y firmar mis textos. Presenté mi libro Espiritualidad para Humanos, publicado en el 2022, en el que reflexiono sobre el poder de la espiritualidad como una experiencia accesible para todo aquel que tenga cerebro y corazón y que esté decidido a construir una vida con sentido, con propósito. Un propósito que no se encuentra sino que se construye, que puede cambiar tras un análisis personal profundo y que debe ser emocionante y trascender las conquistas particulares que se logran en la vida. Estoy de acuerdo con John Coleman cuando dice, abro comillas, él comienza preguntándose, ¿cómo encontrar su propósito? Y dice, esa es la pregunta equivocada. Deberíamos procurar que haya un propósito integrado en todo lo que hacemos, permitir múltiples fuentes de significado que se desarrollaran naturalmente en nuestras vidas y estar cómodos con aquellos que cambian a lo largo del tiempo. Sí, estoy seguro de que leer y leernos nos ayuda en la construcción de ese propósito que no se encuentra, sino que se construye. Y para ello es necesario trascender, contemplar la vida, conectarse con la propia esencia, en un viaje interior a través de la desconexión, la contemplación, el silencio y la introspección. Me entristece que algunos, debido a los desencantos y a las márgenes tan estrechos de algunas religiones, desprecien la espiritualidad, la cual es un ejercicio que nos hace plenamente humanos. Definitivamente, agradezco poder participar en estas ferias y encontrarme con nuevas frases provocadoras en textos y autores, porque yo tengo claro que las letras sanan. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:23, momento para los deportes en Mañanas Blue. Empezamos hablando del 10 de la selección Colombia, James Rodríguez, pues el periodista argentino Gabriel Anelo da como hecho que River Plate será su nuevo club. Ahora con el regreso del muñeco Gallardo llegaron jugadores de talante internacional. El último, el Huevo Acuña, campeón del mundo, que viene del fútbol español, ya está en Buenos Aires para firmar con el equipo de la banda cruzada. Y también hablamos de Argentina, uno de nuestros rivales en la doble jornada de eliminatorias de septiembre, que presentó a sus convocados. La gran novedad es la ausencia de Lionel Messi, que recordemos sufrió un esguince de tobillo en la final de la Copa América frente a Colombia. El juego será en Barranquilla el martes 10 de septiembre, exactamente en 3 semanas, a las 3:30 de la tarde. Y justamente en Barranquilla, hoy Junior se juega el paso a cuartos de final de la Copa Libertadores de América frente a Colo-Colo de Chile en el Metropolitano. La ventaja es de los chilenos por el 1-0 que consiguieron en la ida en Santiago. El partido será 7:30 de la noche. Junior debe ganar por 2 goles o más para clasificar
clasificar directamente. Si gana por un gol, irán a lanzamientos desde el punto del penal. También hoy, por la vuelta de los octavos de Libertadores, Fluminense de John Arias recibe a Gremio, que tiene la ventaja por 2-1, y Atlético Mineiro de Brasil será local frente a San Lorenzo de Argentina. La serie va 1-1. En Sudamericana, Racing de los colombianos Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero juega hoy en Avellaneda frente a Huachipato de Chile. La Academia tiene la ventaja por 2-0 y Corinthians, que ganó 2-1 la ida, recibe a Red Bull Bragantino. En el fútbol profesional colombiano se juega la fecha 6. Ayer Patriotas venció 3-1 a Once Caldas y Tolima ganó 2-0 frente a Jaguares en Montería, lo que llevó a la renuncia de Néstor Cravioto como técnico del equipo cordobés. Esta noche Cali recibe a Santa Fe en Palmaseca a las 7 de la noche. El líder es Fortaleza, a pesar de haber caído el sábado frente a Junior en Barranquilla. Y empezaron las ligas en Europa con presencia de colombianos. Ayer Juan David Cabal debutó en el calcio italiano con la Juventus. El exatlético nacional dio una asistencia en un gol del serbio Dusan Blajovic, que finalmente no fue validado por el VAR por fuera de lugar. Su calificación fue de 7.1, una de las mejores del partido. Justamente en la liga italiana fue donde más destacaron los colombianos este fin de semana. Duván Zapata marcó con el Torino en el empate 2-2 y Daniel Mosquera, delantero campeón con el Bucaramanga el semestre anterior, debutó con doblete en el Hellas Verona en la goleada 3-0 sobre el Napoli. El otro destacado de la jornada fue Johan Mojica, el lateral izquierdo de la selección Colombia, que hizo un trabajo impecable en defensa con el Mallorca, enfrentando al Real Madrid de Mbappé, Vinicius y compañía en el empate 1-1. Y en ciclismo, hoy la Vuelta llegó a España. Las 3 etapas anteriores fueron en Portugal y la de hoy, la cuarta, es de 170 kilómetros entre Plasencia y Pico Villuercas. El perfil es de montaña, con un puerto de tercera categoría, uno de segunda y 2 de primera, uno de ellos en la llegada. El líder sigue siendo el belga Wout van Aert, el mejor colombiano es Daniel Felipe Martínez en la posición 36. Hablamos de futsal porque en el Sudamericano Sub-17 la selección Colombia cayó anoche frente a Brasil en su segundo partido con un marcador de 1-0. El primer partido lo ganamos frente a Bolivia 5-1. El próximo reto será Paraguay, que es el anfitriona, y será el día de mañana. Y en tenis hablamos de María Camila Osorio porque ganó 6-2 y 7-6 frente a la australiana Ayla Tomljanovic en los 16avos de final del Abierto de Monterrey en México, un torneo 500, y clasificó a octavos donde su rival será la norteamericana Emma Navarro. 7:27 los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Fue un fin de semana largo y lleno de peleas y de batallas políticas del presidente Petro ahora con los alcaldes de Medellín y de Bogotá. El alcalde Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán, con este último por el apoyo a los venezolanos que siguen protestando para exigir que se reconozca el triunfo de Edmundo González, y con Federico Gutiérrez por el tema de ISA, del nuevo presidente de ISA, y ahora también por la venta de acciones de EPM en UNE. La pelea política con Fico Gutiérrez parece ser la más agria. Comenzó por la carta que mandó el gerente de EPM, John Maya, pidiendo a la Junta de Directiva de ISA explicaciones sobre cómo eligieron a Jorge Carrillo, que es ficha del exalcalde Daniel Quintero, para la presidencia de ISA. En EPM creen que ISA se saltó las recomendaciones de la firma Casa Talentos, creen que Carrillo no cumple los requisitos ni técnicos ni éticos y que fue escogido incluso por encima de las posiciones de la misma Junta Directiva de Ecopetrol, que es la dueña de ISA. La noticia en el mundo es el arranque emotivo, y parece una palabra que se queda corta, con lágrimas del presidente Biden. Muy emocional también Kamala Harris recibiendo la antorcha que la unge ahora como candidata del Partido Demócrata. Allí está, en la convención de los demócratas en Chicago, a esta hora, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. Ocultar la nostalgia en el rostro de Joe Biden era imposible. Desde el momento en el que subió al escenario, cuando su hija Ashley Biden lo introdujo dándole un fuerte abrazo, a Biden ya le corrían las lágrimas en su rostro. Esa reacción produjo otra inevitable del público que lo arropó durante varios minutos con ovaciones. Así se escuchaba el recinto del United Center en Chicago repleto, con más de 20,000 personas quienes recibieron alrededor de las 10:30 de la noche al presidente de los Estados Unidos y quien hasta hace un mes era el nominado del partido. Anoche le pasó la antorcha a Kamala Harris y le dio su respaldo total y su compromiso. Are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America? Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? ¿Están listos para votar por la libertad, para votar por la democracia y por Estados Unidos? ¿Están listos para elegir a Kamala Harris y a Tim Walz? Se preguntaba Biden. También lanzó ataques en contra de Donald Trump, diciéndole mentiroso. Destacó, por ejemplo, cifras de crimen en el país. Dijo que durante el gobierno de Trump se dispararon un 30% los homicidios y que seguirá agravándose si los estadounidenses escogen a un delincuente convicto para ser presidente. Pero Biden también hizo una reflexión sobre el final de su mandato. Sí, porque este claramente fue el discurso con el que marcó el inicio del fin de su carrera política. America, America, I gave my best to you. I made a lot of mistakes in my career, but I gave my best to you. For 50 years, like many of you, I've given my heart and soul to our nation. Estados Unidos, te di lo mejor de mí. Cometí muchos errores a lo largo de mi carrera, pero les di lo mejor de mí durante 50 años. Como muchos de ustedes, le di mi corazón y alma a la nación y fui bendecido 1,000,000 de veces a cambio con el apoyo del pueblo estadounidense. Hubo un momento en el que era demasiado joven para estar en el Senado porque no tenía ni 30 años. Ahora soy demasiado viejo para ser presidente, decía Biden. Horas antes, Kamala Harris hizo presencia en el recinto. No se esperaba que hablara, pero lo hizo para darle su agradecimiento a Joe Biden y, en cierto modo, despedirlo. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu tiempo de vida sirviéndole a nuestra nación. Gracias por todo lo que continuarás haciendo. Estaremos agradecidos por siempre contigo, decía Kamala, quien hay que decir que de acuerdo a las encuestas se sigue trepando. Por ejemplo, una de Morning Consult, la más reciente, arroja un 48% de favorabilidad de intención de voto a Kamala Harris frente a un 44% de Donald Trump. Otra, también reciente, de CBS News, 51% de intención de voto para Kamala Harris y 48% para Donald Trump. No obstante, otro de los discursos que llamó la atención fue el de Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y también la excandidata presidencial. De hecho, junto a Kamala, son las únicas dos mujeres en haber logrado la nominación del partido. Es tiempo de que haya una mujer presidenta, dijo Hillary. On the other side of that glass ceiling is Kamala Harris raising her hand and taking the oath of office as our 47th President of the United States. Al otro lado de ese techo de cristal está Kamala levantando su mano y juramentándose como la presidenta número 47 de los Estados Unidos, decía Hillary. Entre tanto, por los lados del Partido Republicano hay controversias más terrenales. Donald Trump está agarrado con Taylor Swift luego de que compartiera en sus redes sociales imágenes generadas con inteligencia artificial. Supuestamente ella se había sumado a su candidatura, algo que claramente es falso. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Xavier Blue, Vendrell es un controvertido más que político radio.
Se creció la cifra de víctimas por el bombardeo de esta mañana contra una escuela en la Franja de Gaza. Ya son 500 escuelas afectadas, la de hoy es la enésima, el saldo de hoy es de 10 muertos, en medio de la barbarie que sigue creciendo con los intentos de Estados Unidos en el telón de fondo, intentando aclimatar una nueva tregua. 7:34 minutos desde Europa, Enrique Rodríguez. Una tregua que parece de nuevo lejana, pero vayamos a lo más urgente, que es efectivamente, como decías, esos 10 palestinos que han muerto, de los que al menos 2 serían niños y que han muerto como consecuencia de un ataque aéreo israelí contra una escuela que se llamaba Mustafa Hafez y que albergaba a desplazados en la ciudad de Gaza. Las autoridades de la defensa civil de ese enclave han denunciado esta mañana ese ataque. Sin embargo, el ejército de Israel confirmó este ataque, aunque señala que en su interior había una base militar de Hamas. Dice que es una información proporcionada por el Servicio Interior de Inteligencia, el Shin Bet. El ejército de Israel ha confirmado que se llevó a cabo lo que denominó como un ataque de precisión contra terroristas que estaban operando en un centro de control de Hamas. Según la cadena qatarí Al Jazeera, este medio ha señalado en una investigación que son, como decías, Néstor, más de 500 las escuelas de Gaza que han sido bombardeadas y destruidas en los últimos 10 meses. Tan solo en 10 días de agosto, 5 escuelas de la ciudad han sido bombardeadas, causando la muerte a 179 personas. Sobre el asunto de la paz, parece que hay más intenciones que conclusiones. Por ejemplo, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha dicho este martes que es necesario un alto en fuego en Gaza después de la reunión con Anthony Blinken, con el secretario de Estado estadounidense. Sin embargo, el grupo islamista Hamas ha calificado de golpe de Estado la última propuesta para ese alto el fuego. Previamente, el propio Blinken le había mandado un recado a Hamas diciendo que Israel había aceptado ese borrador y que solo faltaban ellos. Prime Minister Netanyahu committed to sending his senior expert team back to either Doha or to Egypt to try to complete this process. But we look to Hamas first and foremost. Estaba esperando por Hamas y decía que por eso iba a viajar a Doha y a Egipto, donde se encuentra a esta hora, para tratar de llevar a cabo ese alto el fuego. Pero para Hamas no están en ese proyecto las principales demandas, es decir, la de un alto el fuego integral en la franja y la retirada completa del ejército israelí del enclave. Así que la situación de esta gira que acaba de comenzar parece condenada al fracaso. Ni siquiera está claro que esas conversaciones de paz vayan a llevar a algo más que a un nuevo desencuentro entre las partes. Pero esa gira de Anthony Blinken, como digo, ha comenzado. Ahora mismo se encuentra en Egipto y está previsto que en las próximas horas viaje hacia Qatar después de haber estado previamente en Israel, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. A 2 años de que termine el primer gobierno de izquierda, las fuerzas políticas oficialistas comenzaron a organizarse de cara a las elecciones de 2026. Blue, y es más que radio. 7:38, señor alcalde Fico Gutiérrez en Medellín. Federico Gutiérrez, buenos días, alcalde. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Alcalde, le traslado para comenzar esta entrevista una pregunta prestada. ¿Usted reconoce a Gustavo Petro como su presidente? A ver, Néstor, esa pregunta me la hizo él ayer por la red social X y yo se la he respondido. Lo primero es que a mí me sorprende que él haga esa pregunta. Yo creo que en un Estado social de derecho y en democracia podemos pensar diferente en algunos temas y tenemos seguramente una visión de país muy diferente a cómo él maneja hoy el país y a cómo lo vemos nosotros. Pero yo he respondido y se lo repito, mire, en un Estado social de derecho donde hay una defensa de la democracia, como yo lo hago día a día, el presidente gobierna para todos, o debería gobernar para todos y trabajar por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el primer día en que fue elegido, pese inclusive a los cuestionamientos y
y a una campaña como fue que ya la conoce la gente, donde inclusive corrieron, como dicen ellos, la línea ética. En ese sentido, lo triste es que lo pregunte, como si no pudiéramos tener diferencias. O yo pregunto, un medio de comunicación, un periodista no puede tener opiniones diferentes, un sector político no puede tener opiniones diferentes. Pensar y opinar diferente a como lo hace el presidente, entonces es que él insinúe que estamos por fuera de un Estado social de derecho. Yo más bien le preguntaría a él, presidente, ¿usted es el presidente de todos los colombianos o solo gobierna para quienes están de acuerdo con usted en todas sus posiciones? Yo le diría que no divida más al país. Ayer, el domingo y el lunes fue un día de redes sociales para el presidente, en la cual no paró de atacarme a mí, no paró de atacar a Galán, no paró de atacar a otros, a diferentes sectores social y políticos. La pregunta es ¿para qué? En vez de estar trabajando todos juntos con los problemas que hoy tiene Colombia, yo le diría, pongámonos de acuerdo en las cosas, que avancemos en lo social, pero ni en eso es posible, porque todo el día es una confrontación en contra de nosotros. Yo le decía en estos días, hombre, qué bueno que cada que aparece a hablar de Antioquia de Medellín no fuera para atacarnos, qué bueno que llegara con los recursos del túnel del Toyo, qué bueno que llegara con los recursos para el metro de Medellín, para los nuevos vagones, qué bueno que llegara con los temas sociales, que nos apoyara la campaña Cero Hambre que tenemos con el sector público, el privado, los bancos de alimento y tantos temas de educación también. O sea, yo lo que digo es qué pereza y qué desgaste tanta pelea. Y la gente creo que está cansada de eso. Yo lo invitaría a que inclusive si quiere venga a Medellín, hombre, venga, hablamos acá y miramos en qué tema nos ponemos de acuerdo, en cuáles no, y trabajemos y echemos para adelante. Alcalde, yo estoy de acuerdo con usted. Qué desgaste esta peleadera. Pero si le parece, hablemos de los temas que originan la peleadera. Por un lado, alcalde, primero, ISA y la elección del nuevo presidente de ISA, que es Jorge Carrillo, muy conocido en Medellín porque es cercano a Daniel Quintero. ¿Cuáles son las observaciones o los reparos que usted y su representante de EPM en la Junta de ISA tienen al nombramiento de Carrillo, alcalde? Bueno, Néstor, de ahí es donde viene la incomodidad que tiene el presidente Petro en la posición que nosotros hemos tomado frente a esto. Recuerda que ISA tiene 9 miembros de junta, de ellos 5 son del gobierno nacional y 4, uno de ellos está representado en EPM, que tiene una participación accionaria cercana al 8% en la empresa. Cuando se va a dar la votación, inclusive la selección de quienes podrían llegar a ser los nuevos presidentes de ISA, en la votación nuestro delegado, que es Carlos Raúl Yepes, su voto es negativo por ese nombre. Y no solo eso, sino que se dejan constancias de en qué situación esta persona y sus aliados dejaron a EPM y dejaron la ciudad. Acá hay cuestionamientos muy delicados. Cómo la empresa queda desfinanciada en 5 billones de pesos para este cuatrenio. Cómo están inmersos en un escándalo de presunta corrupción de acuerdo a testigos alrededor del tema de Afinia, donde la persona que usted mencionó ahora, el exalcalde, esos que se robaron a Medellín, que trabajaban con estos, ¿cómo habrían pactado con un político corrupto de Bello el pago de $8 millones? 8 millones de dólares para que se cambiara la gerente que había en Afinia, que era una mujer técnica de toda la vida de EPM, para poner otra persona para desde allá poder básicamente controlar y direccionar toda la contratación en Afinia. Es un desastre lo que hicieron. Y además eso lo tiene la Fiscalía. Nosotros desde EPM estamos haciendo una auditoría forense también sobre el tema de Afinia. ¿Cómo nosotros, Néstor, no vamos a advertir cosas como esas cuando ISA es una empresa tan importante para alcalde, los colombianos? Sáqueme, perdóneme ahí de una duda. ¿Cómo llega la Junta de ISA al nombre de Carrillo? ¿Es una propuesta de la firma Cazatalentos? ¿Él pasó los filtros que había para llegar a la presidencia? Eso es lo que nos preguntamos nosotros también. En una carta que envía el gerente de EPM, John Maya, el sábado, si no estoy mal, o fue el viernes, donde le pide a ISA dar claridades de dónde sale el nombre y si se cumplen básicamente todos los requisitos del tema también que es necesario para la posesión de la ley anticorrupción en temas de Estados Unidos, por ejemplo. Todo ese tipo de preguntas las hace, las que usted está haciendo, Néstor, las hace EPM. Entonces, ¿cuál es la molestia del gobierno nacional y del presidente Petro? Que él le dio la orden a los 5 delegados de junta, los que él tiene, de votar por esta persona.
Y nosotros dijimos que no, pero no solo nosotros no, EPM no. Los otros 3 integrantes de Junta votaron también de manera negativa y no hay claridades frente a este tema cuando hay graves cuestionamientos. Pero usted, Maya, que tienen allí participación en la Junta, ¿no saben si el nombre de Carrillo estaba en el proceso de la firma del Headhunter? Esas son las dudas que se tienen justamente y por eso se está pidiendo a través de una comunicación oficial que hemos enviado y que se envió desde EPM y que envió el gerente John Maya, para que se tenga claridad no solo para EPM sino para la opinión pública. Qué bueno fuera que esa carta que envió ya John Maya como gerente pidiendo esas explicaciones pues le sean respondidas a todos los colombianos, pero sí hay una gran discusión alrededor de este tema, Néstor. Alcalde, sobre lo que significó el nombre de Jorge Carrillo en ese listado de aspirantes a la presidencia de ISA, hay versiones frente a la posibilidad que incluso desde el gobierno del presidente Petro hubieran hecho lobby para que algunos de los candidatos que también estaban en ese listado renunciaran para dejarle el camino libre para facilitarle las cosas a Jorge Carrillo. ¿Ustedes tuvieron información en ese mismo sentido? Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, alcalde. Hombre, Ricardo, yo no tengo esa información, pero pues ustedes, como medios de comunicación y como periodistas, han recibido diferentes versiones. Lo cierto es que ¿para qué forzar un nombre? ¿Y cuál es el interés que tiene el gobierno nacional en forzar un nombre para este tipo de actividades? Dentro de quienes han influido en esto, supuestamente, están hasta estos empresarios catalanes cuestionados. ¿Para qué? O sea, la pregunta es, ¿quieren hacer lo mismo en ISA del desastre que están generando hoy en Ecopetrol? ISA es una de las empresas estratégicas del Estado, es una de las empresas estratégicas de Colombia en materia de transmisión energética, el futuro energético del país. Yo creo que lo que nosotros hemos dicho es, hombre, propongan un nombre que no tenga cuestionamientos, que deje tranquilo al país, que deje tranquilo a todos los sectores. Eso es lo que se ha dicho, porque es que aquí sí hay unos precedentes. EPM, como uno de los accionistas en ISA, donde hay una participación superior al 8%, ¿cómo no va a hacer las advertencias de cómo recibimos nosotros a EPM, de cómo hay auditorías forenses sobre la gestión que ellos realizaron en la empresa y cuestionamientos? Hable con los sindicatos de EPM, ni siquiera no me pregunten a mí. Hable con los trabajadores de EPM para que les diga qué fue lo que terminó pasando allá. Están con una obsesión de tomarse estas entidades, ¿para qué? Esa es la pregunta de fondo y ese es el malestar que tiene el gobierno nacional, pero ahí es donde es muy complejo porque uno, dígame yo cómo no me pronuncio frente a esto. Entonces yo digo alcalde, pero... y sale el presidente Petro a decir que si yo lo reconozco como su presidente, como quien dice calle de Fico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero es que alcalde, hay otro argumento. Las respuestas hoy son ellos. Sí, Camila, sí, dime. Pero alcalde, hay otro argumento del presidente Petro e incluso de su antecesor, el exalcalde Quintero. Dicen que usted no puede hablar de estos temas de ISA porque su hermana Catalina Gutiérrez Zuluaga trabaja en una filial de ISA precisamente y que por eso no es usted la persona idónea para hacer estos cuestionamientos, dice el presidente Petro. Ay, claro, dice quién se robó a Medellín, el que robó a Medellín, el jefe de la banda, el que mal gobernó Medellín, que es uno de los grandes aliados hoy del presidente Petro, y claro, tratan de tirar esa cortinita de humo, pero yo le respondo, yo lamento tener que corregir al presidente Petro. El otro, todos son mentiras, lo difícil es cogerlo en una verdad. Pero yo le respondo, mire, mi hermana no trabaja directamente en ISA, eso es una falsedad. Ella trabaja en una de las filiales de ISA desde hace ya muchos años y entró por convocatoria. Nada tiene que ver con que yo esté en el sector público. Hace muchos años trabaja allá. Es más, en un momento cuando fue la campaña presidencial, ella misma inclusive dice, no, yo mejor me salgo de acá y se va, que por yo no sé qué tema. No tenía ni que hacerlo. Y luego cuando pasó la campaña presidencial, que yo no paso la segunda vuelta, vuelven y la llaman los técnicos de ISA. Entonces, claro, yo quiero además recordarles a ellos que no somos nosotros quienes hemos estado o quienes hemos actuado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. No somos nosotros, son ellos.
Más bien Sí, que alcalde. revisen ellos en qué están. O sea que no hay inhabilidad alguna, no hay incompatibilidad, no hay motivo por el cual, según ellos, yo me tenga que quedar callado. Ahora bien, ¿les molesta que yo esté hablando porque estoy diciendo la verdad? ¿Les molesta que yo esté hablando porque esto pone en riesgo una de sus pretensiones, que es tomarse una de las empresas más importantes del país, así como lo hicieron con Ecopetrol? Y yo lo advierto, Camila, y Néstor y Ricardo y a toda la gente de Colombia. No, aquí puede tener diferencias y esas son válidas. Pero yo pregunto, ¿quieren ISA para lo mismo a lo que han llevado Ecopetrol? A los grandes cuestionamientos que hoy existen. Eso es un tema muy grave. Y mira, vuelvo y les digo, si quieren no me pregunten a mí, llamen a los sindicatos de PM, llamen a las veedurías cívicas en Medellín, llamen a la gente que ha hecho las investigaciones de por qué sería inconveniente este nombre. Y claro, ellos qué hacen, contraatacar, pero yo tengo la tranquilidad y yo tengo que dar la respuesta siempre de cómo yo considero, cuidando ese patrimonio público, lo que me corresponde como, no solo como alcalde, sino como presidente de la Junta Directiva de EPM, cómo se debe cuidar ISA a nivel nacional. Sí, alcalde, se lo pregunto porque mientras usted está hablando con nosotros, está anunciando un parlamentario de Antioquia, Alejandro Toro, muy cercano al presidente Petro, incluso al movimiento del exalcalde Quintero, que lo va a denunciar a usted en la Procuraduría. Claro, que lo va a denunciar a usted ante la Procuraduría por el posible conflicto de intereses. ¿Qué responderle a este parlamentario? Mira, es el mismo libreto. Ese es el que todo el día hace los derechos de petición desesperado, tratando de conocer las investigaciones que lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría contra los que robaron a Medellín, donde él es aliado de ellos. Es que no se le olvide quién es él. Entonces aquí son los mismos con las mismas. Desesperado que le entregáramos las pruebas de los 501 hallazgos, como si yo fuera bobo y le fuera a entregar las pruebas, los testigos, para que los maten. No, es que las pruebas y los testigos de los 501 hallazgos de la corrupción que ellos generaron en Medellín la tiene la Fiscalía, la tiene la Procuraduría y la tiene la Contraloría. Otra cosita, la semana pasada, ¿por qué están tan desesperados ellos? Porque es que esas denuncias ya vienen dando de qué hablar. Mira la audiencia de la semana pasada de la Fiscalía, aparte de la de Buen Comienzo, donde tienen imputada también por corrupción a la secretaria de Educación de ellos, porque metieron hasta con la plata de los niños más pobres de Medellín con el plan de alimentación escolar en Buen Comienzo. Mira, Camila, por qué ha sido tan difícil recuperar la ciudad en estos primeros 7 meses, hasta en temas físicos, como los jardines, porque ya no había jardines y no rastrojo. ¿Por qué hubo una audiencia de imputación o revelación de pruebas frente a la exsecretaria de Infraestructura de ellos, de Quintero, de los que robaron a Medellín por temas de corrupción? Porque le quitaron los contratos a una entidad tan importante sin ánimo de lucro como el Jardín Botánico para dársela a otros privados, y no hicieron el mantenimiento y la ciudad la llevaron al caos, y hubo corrupción y las pruebas las tiene Fiscalía y ya hubo audiencias. Ellos están desesperados por eso. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de desviar la atención para decir que yo no puedo opinar de lo de ISA mientras ellos logran hacer la embarrada que quieren hacer. Pues no me voy a quedar callado. Bastantes denuncias me han puesto ellos, que me las pongan, que yo veo cómo me defiendo, pero yo no me voy a quedar callado mientras veo que quienes destruyeron a Medellín, quienes se robaron a Medellín, quienes hicieron tanto daño, quienes le hicieron tanto daño a PM, ahora se vayan a apoderar de ISA. Ni más faltaba. Sí. Alcalde, ni más faltaba. Alcalde, esta pelea, en la original, es efectivamente una por ISA. Ahora vamos a la segunda parte, que es la segunda pata de esta pelea, que es EPM y la posibilidad de vender las acciones que tienen en UNE. Ofrece comprarlas la multinacional Millicom, que también le ofrece al gobierno nacional. Esa pelea, alcalde, el presidente Petro pone unos trinos abogando tal vez por la posibilidad de un modelo muy público de un sistema de comunicaciones. Tengo entendido que en el Ministerio de Comunicaciones están pensando en fusionar empresas de Cali y de Medellín, la ETV de Bogotá, que están pensando en el fortalecimiento de empresas de comunicaciones para pelear con las multinacionales. Ese escenario, modelo público versus privado, es lo que está pasando alrededor del tema Tigo-UNE. A ver, Néstor, lo primero es que a nosotros nunca nos ha llegado una propuesta de estas del gobierno nacional. Nunca. Es la primera vez que yo escucho esto. Entonces, en medio de este debate sobre el tema de la posible enajenación de las acciones que tiene PM en UNE, hay varios puntos que son importantes aclarar. Yo más bien le preguntaría
al presidente Petro por qué tiene una posición incongruente frente a esto. Primero, este proyecto que yo he radicado ante el Consejo de Medellín es básicamente el mismo proyecto que radicó la anterior administración en 4 oportunidades del Consejo y que se lo negaron. Y se lo negaron no porque no existiera en cierta forma un consenso en la ciudad y en el Consejo de que lo mejor para proteger el patrimonio público de esas acciones que tiene EPM en UNE, en el negocio de telecomunicación, entendiendo que es un negocio de alto riesgo que requiere capital, donde se da obsolescencia tecnológica permanentemente y que está en riesgo y que ha habido pérdida de patrimonio durante los últimos años en UNE. Entonces no es que no existiera consenso alrededor de eso, si había consenso. Le negaron el proyecto a ese anterior alcalde, a los que robaron a Medellín. ¿Por qué? Porque habían robado a Medellín, porque habían graves escándalos de corrupción y porque nunca decían para dónde iba la plata. A diferencia del proyecto que yo radiqué, que es casi que el mismo articulado donde se le pide al Consejo, acepta o no, permite o no a EPM la enajenación total o parcial de las acciones que tiene EPM en UNE. Esa es la competencia del Consejo. Pero yo sí digo, y estoy diciendo a dónde iría la plata. Y yo he dicho, mire, la plata primero que todo no vendría al distrito, se quedaría en EPM, manejando un fondo para 4 propósitos. Primero, formación del talento, ojalá 100.000 jóvenes en temas de ciclo corto y temas de inglés como segunda lengua y temas relacionados con innovación, ciencia y tecnología, industria audiovisual, musical y todo lo que genere empleo de una calidad. Segundo, que se fortalezca Ruta N como articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología, que somos Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tercero, la redefinición del modelo de residuos sólidos a través de economía circular. Y cuarto, utilizar la infraestructura existente de EPM para conectividad a través de la fibra óptica que tiene hasta todas las subestaciones de energía. Yo sí he dado claridad. Yo pregunto, ¿por qué si el año pasado se dio esta misma discusión y querían ellos vender una disque para la protección del patrimonio público en ese momento, por qué para ellos el proyecto en ese momento sí era bueno y hoy es malo? ¿Por qué si nunca hablaron de cómo competir con empresas estatales contra el capital privado? Pero yo sí le voy a dar otro argumento, Néstor, y a la ciudadanía. Señor. Mire, este es un negocio de alto riesgo. El año pasado, EPM tuvo que invertir 300.000 millones de pesos en capitalización y fue una inversión forzosa, porque resulta que la participación, aunque tenga mayoría accionaria EPM, que es el 50% de las acciones más 1, resulta que hace unos años en otro gobierno, cuando hicieron el negocio y vendieron las acciones de EPM en UNE la mitad, le dieron el control de la empresa Milico. O sea, EPM no controla nada, EPM tiene mayoría accionaria y no tiene el control de la empresa. Y si el socio pide capital, usted lo tiene que hacer, porque de lo contrario se diluyen las acciones. Por eso le tocó a EPM invertir 300.000 millones de pesos. Ahora en toda esta reconversión tecnológica y en un mundo competido como el de las telecomunicaciones, entonces van y nos dicen de un día para otro, necesitamos 1 billón de pesos para capitalizar. Yo pregunto, ¿EPM está en condición de entregar unos recursos a un capital donde usted no sabe si va a tener retorno? Aquí hay que cuidar el patrimonio público. Pero mire Néstor, que son diferentes visiones, pero le voy a dar 2 datos que también se los respondí al presidente Petro en sus preguntas. Mire, durante el cuatrenio 2020 al 2023, o sea, en la anterior administración, los que robaron a Medellín, en la administración de su amigo, que tanto daño le hizo a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas por 2.4 billones de pesos. Estas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que lo obligó a los accionistas a capitalizar en el 2023 en los 600.000 millones de pesos, lo que te acabo de contar, para evitar así una causal de liquidación. En el año 2022, EPM registró un deterioro superior a 1 billón de pesos por la pérdida de valor de la participación en UNE, situación que afectó los resultados financieros de EPM y las transferencias al distrito en más de 500.000 millones de pesos que iban a inversión social. Este sí es un negocio de alto riesgo. Sí lo es. Alcalde, pues uno entiende que el gobierno nacional tiene una mayoría dentro de ISA y por eso, pues digamos, ahí puede tomar sus decisiones. Pero en este caso, en el caso de Tigo, ¿el gobierno tiene alguna forma de frenar las intenciones que tiene usted de vender la participación que tiene EPM dentro de Tigo? ¿El gobierno nacional tiene alguna forma de vetar o frenar ese negocio? No tiene ninguna forma, pero además yo quiero ser claro en algo. Esto no es que yo me levanté un día diciendo, voy a presentar un proyecto de acuerdo al Consejo para vender las acciones. Esto se viene discutiendo hace muchos años.
Les recuerdo, el año pasado se dieron 4 discusiones alrededor de esto y había consenso en la ciudad y en el Consejo, en una gran mayoría, de que se debía vender esas acciones para no poner en riesgo el patrimonio público. No aprobaron el proyecto, era porque no confiaban en los corruptos que estaban en ese momento. Ahora, el estudio que siguió haciendo EPM durante estos meses lo analizó no solo el grupo técnico de EPM, que es un grupo al que yo respeto, sino también la junta directiva actual de EPM, a quien yo respeto. Y recomiendan justamente para no tener pérdida de valor y no poner en riesgo el patrimonio público que yo como alcalde radicara el proyecto ante el Consejo de Medellín. Eso es lo que está en discusión. Y la respuesta más concreta, la autorización y la competencia la tiene el Consejo de Medellín, porque el propietario de esas acciones es EPM, que es 100% pública y que es del distrito. Sí, y quiero preguntarle hasta qué punto se cruzan ambos temas, es decir, el de UNE con el de ICE. Se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro habló este fin de semana de construir una gran alianza de UNE con ETB, con EMCALI y también con Internexa. E Internexa es precisamente una empresa y una filial de ICE, es decir, de Interconexión Eléctrica S.A., que es el otro tema que está sobre la mesa. Hay aquí un interés cruzado y por eso, digamos, el interés del presidente con UNE y con ISA tiene que ver con lo mismo, vía Internexa, alcalde. Yo interpreto aquí 2 situaciones. Una son 2 visiones diferentes de cómo se ven, por ejemplo, los modelos de los negocios, en dónde debe estar el público y dónde debe estar el privado. Sin lugar a dudas, acá hay una discusión alrededor de eso. El presidente Petro insiste en que es mejor una empresa pública y yo lo que estoy insistiendo es que ojo con el capital público, ojo con la protección del patrimonio público en un negocio que requiere billones de pesos de inversión de acuerdo a la obsolescencia tecnológica que tiene. Y yo también pregunto lo siguiente, eso pueden ser discusiones que puedan dar y ojalá que se dieran de manera técnica, no a través de redes sociales como lo hace él. Y yo pregunto, si esa era la intención, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué nunca apareció esa discusión, sino hasta ahora, hasta este momento? ¿Por qué no lo plantearon nunca? ¿Dónde está la conversación con las regiones? ¿Dónde está la conversación con los alcaldes? ¿Dónde está la conversación con los gobernadores? Y ahí es una crítica que yo también hago. Mira el gobierno nacional todo el día cómo dialoga con los peores criminales que hay en el país, con los peores. Entonces con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias, con los peores, esos sí son los amigos. Pero con quienes hemos sido elegidos